A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo, el 32 de A Contraluz, el podcast, y seguimos avanzando con nuestros invitados, personas que nos han regalado reflexiones interesantísimas, y esta vez no es la excepción. Vamos a continuar hablando con David Betancourt, el autor de la novela Los Hijuetantas y de 8 libros de relatos, y que se está estrenando por estos días una edición de su compendio Bebestiario, publicada por Random House, que salió hace poquito, y que también la invitación a que ustedes la consigan, la lean, para seguir apoyando a los autores. Así que bienvenidas, bienvenidos. Voy a seguir conversando con David en este rato. Nos esperan reflexiones muy bacanas y espero que les guste. Y recuerden seguirnos en YouTube y en Spotify, donde pueden calificar el podcast, donde le pueden regalar un like al capítulo para que el algoritmo se apiade de nosotros y lo recomiende a más personas. Ustedes también a su vez lo pueden recomendar a sus amigas, a sus amigos, y obviamente suscribirse al canal de YouTube, porque pues la idea es seguirles presentando invitadas e invitados interesantes. Así que sin más dilación, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de la charla con David Betancourt en A Contraluz, el podcast, en la serie Huellas de Tinta. Bienvenidos al podcast A Contraluz. ¿Cómo, digamos, ya con 2 libros de cuentos, en algún momento pensaste como, bueno, voy a dar mi salto a la novela, que es, digamos, como lo típico que la gente hace, ¿cierto? Como que vamos a ensayar ya con una novela, o por qué seguiste con el tema de los cuentos? Porque es que la novela vino mucho después. Sí, la novela vino después de 8 libros de cuentos. Exacto. Pero yo siempre decía, cuando escribía cuentos, como a los Ribeiro, como yo no voy a escribir novela, lo mío es el cuento y me quedo en el cuento y es mi género y de este no salgo, y él decía, y muchos dicen que es el género más complicado de escribir porque está lleno de requisitos, entonces limita más y es como una pieza más perfecta. Pues eso es lo que dicen y eso es lo que yo pensaba. Entonces yo decía, solo voy a escribir cuentos y cuentos y cuentos, y por ahí hay entrevistas donde pues, se lee o se escucha que yo digo que nunca voy a escribir novela, pero mis cuentos empezaron a no tener como el alma del cuento. Entonces ya eran cuentos de 40 páginas, eran cuentos que tenían digresiones, eran cuentos que no tenían 1 o 2 personajes, sino que tenían un mundo. Eran cuentos que si los cogía un purista del cuento decía que no eran cuentos. Y es porque yo empecé a sentir la necesidad de que escribir, lo que te dije también al principio, que escribir no es solo que yo inventarme o conseguir una trama y tener a la gente ahí expectante por lo que está sucediendo, sino que lo que yo quería, lo que yo empecé a ver era que a mí me gustaba de alguna forma como hacer cosas distintas, lo que se llama riesgos, o sea, como hacer cosas, y eso también llegaron con esas lecturas de novelas. Divertirte. Exactamente, divertirme de alguna forma sufriendo. O sea, sufriendo, claro. Sí, porque escribir cuesta, pero divertirme es que yo hago lo que se me dé la gana, y no simplemente ser un escritor efectista, como esos que pegan el golpe de un cuento que termina muy teso y uno dice, hacer eso para mí es más fácil. Para mí es más difícil cuando yo empiezo a molestar al lector en mis libros, cuando yo empiezo incluso a hacer una encuesta, ¿cuál es el título del libro? Dentro del libro, para que los lectores que en el momento están leyendo como que empiecen o sea, como empezar a hacer una literatura más experimental de alguna forma. Entonces yo necesitaba páginas. Y necesitaba páginas porque para hacer todas esas maniobras pues se necesita espacio. Y
se me fueron saliendo de control los cuentos, y yo dije un día, es más, estaba presente, yo propuse en la maestría en México, para graduarme, un libro de cuentos integrados. Y esos cuentos integrados era la historia de una familia de Colombia que se iba a Puebla, donde yo viví, una familia que vive en Medellín y se va a Puebla, y luego regresa, ¿cierto? Esa era como la historia, pero luego regresaba por un montón de circunstancias. Entonces era un cuento de apertura, otros por el centro, y de cierre era cuando ellos venían. Cuando yo empecé a escribir ese primer cuento, ese cuento se fue yendo, y cuando yo paré, ese cuento tenía como 80 páginas. Entonces yo dije, no, pues esto ya no es cuento, sigamos, y es una novela. Y ahí fue donde yo empecé a jugar con un tema metaliterario que era, me di cuenta que esa historia que estaba contando era una novela, entonces dentro del libro me propuse contar esa experiencia, que yo no era, que era cuentista, pero que la novela se me había salido de control y que entonces ya la familia no cabía en un libro de cuentos, entonces que había que meterla en una novela, y eso es la metaliteratura. O sea, aproveché esa herramienta para jugar y jugar con la literatura. O sea, aparte de contar una historia, me puse a jugar o sea, hablar de mi libro dentro del libro, hablar de cómo se hizo el libro mientras lo escribo y mientras se lee. Entonces es eso. Entonces ya yo ahí sentí que disfrutaba muchísimo ese género, porque me daba espacio. Además, como que dicen por ahí, pues si vos vas a escribir sobre una familia, no puede ser un cuento. O sea, es que una familia solo cabe en una novela. Y me fui. Esa novela se llama Los Hijuetantas. Los Hijuetantas. Que es como, sí, es como la novela mía publicada, pero pues que prácticamente también está inédita porque se ganó el premio Sergio Galindo en México, pero allá queda. Y ellos tienen los derechos por un cierto tiempo para que pueda venir a publicarse acá. Pero es un género que tal vez yo decía como que, y yo leía a Roberto Bolaño, por ejemplo, y yo decía, le sobran 500 páginas. Y era porque yo tenía una mentalidad de un cuentista purista. Sí. De alguien que solo quiere que le cuenten la historia y que esa historia lo tenga comiendo uña y que luego haya un final contundente que te quede en la cabeza. Pero cuando yo dejé de pensar así, ya me sirven más las novelas de Roberto Bolaños, incluso más que un cuento efectista. Entonces le cogí como mucho el gusto a eso. Y pasa que yo ya escribo libros de cuento que parecen novelas, que es más, las editoriales se pegan a venderlas como novelas, porque o están protagonizadas por un mismo personaje, que pasa de cuento en cuento, o que hay un mismo tema, por ejemplo en Bebestiario el licor, por ejemplo en La Conjura de los Vicios. Sí, y en personajes, por ejemplo, en el libro La vida me vive amargando la vida, es un mismo personaje que es filólogo que pasa por cada cuento. Entonces se me facilita más porque cuando yo hago libros como muy variados de cuentecitos de todo tipo, me cuesta más porque a cada cuento le tengo que buscar un registro, un narrador, unos personajes, unas voces, y cada cuento, porque es un cuento, debe ser distinto al otro y debe sonar distinto al otro, porque una prostituta de un barrio popular no va a hablar igual que un cura, por ejemplo. Exacto. Entonces eso me costaba más porque había que jugar con más cosas. Ahora yo pongo un personaje a andar por... Es él, me cuenta una anécdota distinta, pasa algo distinto, pero es él. Entonces me facilita, y cuando lo leen, nosotros en la cabeza tenemos como esa idea de una totalidad. Que por más que el cuento sea fácil de leer porque se lee uno y después otro y después otro y al otro día otro, los libros de cuento quedan menos en la cabeza que las novelas, porque las novelas vos le invertiste más tiempo en muchas más páginas y te metes más en ese mundo, y al final las novelas, cuando te dicen que un libro que recordes, por lo general te dicen una novela. Entonces es eso, y terminas leyéndose mis libros de cuento como si fueran novelas. O sea que casi que estás creando un multiverso en esos libros. Sí, y mira que también pasa algo, y es que no solo pasa en ese libro, en un libro en particular, que ese personaje esté ahí, sino que yo ya los pongo a andar por otros libros. O sea, eso que hizo Fernando Vallejo, otros libros míos, o sea, yo ya me trasteo mis personajes de unos libros para los otros. Y eso es como jugar con
como si yo hice novelas y libros de cuento y son mundos aparte, esos mundos aparte deben de caber en un mundo grande. Claro. Hay un editor que se llama Roberto Calasso, que dicen que es de los grandes editores, un italiano, y la idea de él era hacer una serie de publicaciones, como una editorial. La editorial se llama Delphi, ¿cierto? Creo que es así, no me acuerdo si se llama así, pero creo. Y lo que él hacía era que él quería que todos los libros que publicara fueran como un capítulo de una novela. O sea, y cada libro que entra en ese catálogo hace parte de ese gran libro. Y eso es que, pues no puedes publicar, como hacen por ejemplo las multinacionales, digamos a Mario Lebrero o digamos a García Márquez, y en el otro 7 razones para ser mejor persona. No, pues porque ahí se rompería totalmente eso. Y eso lo intentan hacer muchas editoriales independientes, pero al final eso se cae. Lo que hacía Roberto Calasso era eso, pequeños mundos y van a ir formando un mundo, y eso lo hago yo ya como lo pretendo hacer en mis libros, que yo saque personajes de mis libros y caminen por otros libros, historias y vivencias, y es más, se pueden llamar de formas diferentes, pero están ahí y se pueden juntar. Yo digo que algún día mis libros se podrían todos juntar en uno solo y podría caber. Eso es como una cuestión que yo creo que solo se logra cuando el escritor, su apuesta central la tiene por el estilo. Siempre se me ocurre el ejemplo de Fernando Vallejo. O sea, Fernando Vallejo, todas son la misma novela y con títulos distintos, y vos las juntás y se complementan un montón. Pero si vos te ves, es el mismo tono del mismo narrador cantaletoso, sí, total. Es la misma fórmula, es el mismo juego de que me tengo una trama más o menos débil, pero yo la nutro con veneno. Entonces es eso, son juegos, pero que juntame toda la obra de Fernando Vallejo y ahí hay una totalidad. Ese tipo de escritores se prestan para hacer esos libros. Con García Márquez igual, con Mario Escobar Velázquez. Los personajes se pueden llamar de formas diferentes, pero hay una cosa que vive ahí y es el estilo. Entonces eso permite que haya esos pequeños mundos que forman uno entero. A Contraluz es un diálogo con la vida. Todos los temas y todos los invitados están aquí. Síguenos en las plataformas de escucha. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y califica nuestro programa en Spotify para que sigamos al aire y con nuevos personajes. Esto es A Contraluz, el podcast. ¿Cómo hacer para que no se sacrifique? Es decir, para que el estilo siga vigente, pero que no se caiga en la repetición temática. Pues yo no tengo problema con que haya una repetición temática. O sea, la repetición temática puede estar para mi gusto. Lo que yo sí no, que es lo que yo he llamado ahorita de literatura de fórmula, es esa literatura. Hay un escritor español, y no te digo el nombre porque él ha hecho mucho por Medellín, y es que él tiene 300 y punto de libros publicados. Y uno dice, pero ¿a qué hora, cierto? ¿A qué hora? Sí, es que no le da ni siquiera por libro por semana. Entonces uno dice, es una máquina. Los Simpson tiene por ahí una cosa muy bacana, que es el escritor bestseller del momento, y entran a la casa de él y encuentran un montón de miquitos con máquinas de escribir. Sí. Le están escribiendo las novelas. Pero es eso, y es porque hay una fórmula. Si vos repetís una fórmula, te queda más fácil escribir. O sea, anécdotas y temas te van a dar todo el tiempo. Hey, te escribiste la novela sobre este señor, qué tal cosa y tal otra. Hay muchas cosas para contar, pero yo digo que el escritor está como no en el tema, sino en las formas de contar esos temas. Entonces, cuando usted tiene esa fórmula, es más fácil. Usted simplemente reemplaza nombres y juega con eso, sabe que la atención está acá, que la intensidad se lleva así, y un montón de cosas pues técnicas. Entonces es más fácil, pero y también creo que repetirse no está mal. Y Fernando Vallejo, lo digo por Fernando Vallejo, porque Fernando Vallejo se repite en muchas cosas, y es de los poquitos que yo creo que sí se repite en la forma de contar,
pero es súper patente el estilo de él, o sea, lo de él no tiene comparación. Yo ya no siento la misma emoción que sentía cuando leía los primeros libros de Fernando Vallejo. O sea, yo llegué hasta y ya él ha sacado como 2 más o 3 y ya no me provoca, sabiendo que es mi escritor de cabecera, que es el escritor que a mí más me gusta por precisamente eso del estilo, y no me voy a una librería a coger un libro de Fernando Vallejo porque pues como que me agotó, o él se agotó. Pasa distinto con García Márquez, porque es que García Márquez es un escritor, para mi forma de ver, mucho más completo. Y más completo es porque él no se quedó en el tema, como vos decís. Cada texto que él tiene un tema distinto. Pero él tampoco se quedó en la fórmula de cómo contar, porque cada libro tiene una forma distinta de contar. El García Márquez del Coronel no tiene quien le escriba, que es pausado, tranquilo, más bien poético, muy preocupado por la historia que está contando. Es un García Márquez muy distinto al del Otoño del Patriarca, que juega con las voces, con los estilos, que es una cosa muy volada, muy rápida, cierto, son muy distintos y distinto al de 100 años de soledad o a las crónicas, pero la diferencia está en que por más distintos que sean, vos sabes que es García Márquez. ¿Y cómo sabes? Por una cosa que le dicen el color. Yo por el color sé que ese man que esas páginas son de él, porque hay algo que hace que un escritor se diferencie de los otros, y hay que empezar a estudiar eso, pues, como decir, ¿por qué este escritor es tan que yo no necesito saber qué es él para saber qué es él? O sea, que con solo abrir una página yo ya sé qué es él, y eso lo llaman color, una gente lo llama color, pues también es el estilo y un montón de cosas. ¿Y por qué otros que son tan exitosos en la literatura terminan escribiendo como todos? Como todos. O sea, yo conozco muchos escritores, he leído muchos escritores colombianos que yo digo, leo ese libro y después leo otro y yo digo, parece como si lo hubiera escrito él mismo, o como si detrás de ellos hubiera alguien escribiéndoselos, y es porque es gente que pues por lo menos son como no sé, como que les falta algo, o sea, como que son como demasiado formales o como muy neutrales, no sé cómo definirlo, pero es eso, como que no me dan o sea, y termina siendo el estilo de ellos, como todo el mundo, el estilo de tal escritor, así que parece lo más artificioso del mundo, y que a uno lo identifiquen porque es un escritor artificioso, pues muy triste. Sí, no estás haciendo como mucho, te falta trabajo. Hablemos de la triegología, que ahorita incluso mencionaste algo así como que qué rico caber todos los libros tuyos. ¿Estás pensando en sacar una triegología involuntaria? Sí, Mauricio, mira que hay un escritor que yo recomiendo a toda hora que se llama Mario Lebrero. Si no lo has leído, tenés que leerlo, porque es que es un escritor muy distinto, y él lo ponen en un grupo que se llama Los Raros, en Uruguay, y ese grupo Los Raros lo conforman Felisberto Hernández, que es maravilloso, Armonía Somers, que es una muchacha, pues era una muchacha, ya no existe, y Mario Lebrero. Mario Lebrero tiene un libro que se llama Trilogía Involuntaria. La Trilogía Involuntaria son 3 novelas muy, muy raras y todo eso que les recomiendo. Yo, de tanto leer a este man, yo decía, yo quiero escribir también un libro así como que sean pues que sean 3, o que sea una pentalogía, o que sea lo que se vaya para saga, como sea. Varios, eso. Sí, y pasó porque yo tenía un libro ese libro lo conforman El Fracasador, Los Hijuetantas, que se ganó la novela, el premio de novela en México, y una novela inédita, que no te digo el nombre, pero es una novela inédita que esperemos que algún día se publique, y se llama Triegología Involuntaria de un Narciso. Ajá. Y es un juego. Esos 3 libros, uno de cuentos que parece una novela, que es El Fracasador, y 2 novelas que juegan con lo que te decía ahora, con la metaliteratura, y todo el tiempo, y con la autoficción. Entonces todo el tiempo aparece el personaje por ahí, David Betancourt, y aparece gente muy cercana a David Betancourt, y aparecen muchos juegos metaliterarios, y entonces son libros que podrían ser uno. Podrían ser capítulos.
podrían ser capítulos, pero ya serían capítulos muy extensos, Muy largo. pero serían más, sí, como entregas, pues digámoslo así, es un libro en 3 entregas, pero sí son libros que se diferencian pues en alguna cosa, y es que el último es como, es demasiado, digámoslo, no es lleno de odio, sino que es de rabia. Entonces es un libro que todo el tiempo está atacando a los escritores importantes de Colombia, burlándose de las editoriales, de las ferias del libro, de todo este mundillo literario. Claro. Es un ataque pues frontal contra eso. Y un tipo de novelas de ese tipo es más difícil que tengan salida. Muy difícil. Porque primero los editores les da miedo como comprometerse, hay que pedir permisos, hay que mirar que no se ofenda, hay que mirar con abogados muchas cosas, porque pues hay mucha gente que no aguanta que se juegue con ellos en libros. Sí. Y Los Hijuetantas también es una novela como más experimental, más retadora. Y las tres, y El Fracasador, pues que es un libro de cuentos que parecen una novela, y que también está la autoficción, y que el personaje se llama David Betancourt. Entonces hay un juego ahí que los une a los tres, pero yo digo que, como te decía ahora, si al principio yo te decía que los últimos libros no me dan el cariño que sí le tenía al primero, yo sí creo que los últimos libros míos son mucho más fuertes que el primero. Y no quiere decir que cuando digo fuertes es que sean mejores, sino que yo creo que las lecturas, tener más horas de tiempo, ya sí, las lecturas, todo lo que he leído, más el tiempo que le he invertido a la escritura, más el tiempo que me ha pasado a mí, hacen que un libro pues sea más fuerte. Has sido también tallerista en temas de escrituras creativas. ¿Cómo te ha ido en esa experiencia? ¿Y cuál sería como ese consejo que uno diga, esto me lo dijo David para escribir? Sí, pues a mí me cuesta mucho dar consejos en cuestiones de escritura, porque es que la escritura, eso depende de 1000 cosas. O sea, no se le puede decir lo mismo a una persona que a otra sobre cómo escribir un cuento. Y pasa que yo antes lo que hacía era que yo iba, cuando quería escribir cuento, iba mucho a manuales de teoría, donde te dicen un cuento es, y entonces vos con esos apuntes empezás a escribir un cuento, y pues el cuento sale súper cuadriculado, claro, demasiado como una lista de chequeo. Exactamente, eso es, mejor no se pudo haber dicho, y es eso, y entonces uno dice, le falta vida, también lo que te decía ahora. Entonces yo no doy talleres de literatura y eso, a veces arman por ahí un taller y pues yo lo doy, pero no es como que yo quiera eso, porque es que yo cada vez descreo más de eso. Y no quiere decir que cuando diga que descreo es que no recomiende que se metan a talleres. Son importantísimos, porque te van a leer lo que vos escribís, y la gente va a estar haciéndote comentarios, y vas a perderle el miedo al lector, y le vas a perder la pena a tu texto. Van a pasar muchas cosas muy buenas, pero conmigo pasa, y lo digo porque es que yo di un taller en una librería de Medellín, y en la primera clase sobre cuento, entonces todo el mundo llegó, ¿qué es el cuento? Y cuando yo iba a empezar, todo el mundo tenía su lapicerito listo y su hoja, y otros en el computador para apuntar qué iba a decir yo. Lo que yo dije fue que un cuento era cualquier cosa. Entonces queda uno más desubicado que un chucho. Uno dice, pero ¿cómo hay que cualquier cosa? Se acabó el taller, y es eso, y es como que a mí sí me gusta mucho como que empecemos a mirar como la literatura desde todo, como salirnos de la cárcel en la que nos metieron, en la rigidez de los géneros, en que una cosa es así, no puede ser así. Yo en este día estaba haciendo de cuento, y un librazo impresionante, no quisieron que ganara, que porque es que ya no era tan cuento, y era que no era tan cuento era porque había digresiones y eso, y yo decía, es increíble que seamos tan conservadores en esas lecturas, y eso pasa todo el tiempo, y como somos conservadores leyendo, somos conservadores escribiendo. Entonces ahí es donde aplica esa idea de que un cuento es cualquier cosa, porque es que es como libertad, o sea, tengamos libertad a la hora de escribir, porque es que si nos ponemos a pensar que escribir y tenemos que no puede haber sin un personaje, que tal, que las páginas son estas, estamos
Y la buena literatura se hace, por lo general, desde como cierta libertad. Vos tenés libertad, pero aparte de esa libertad, tenés que tener cierta preparación, conocer de técnicas, saber jugar, arriesgar, hacer un montón de cosas que están detrás. Trabajar. Claro. En tu libro El fracassador, digamos que uno queda con la sensación de, bueno, David me está comentando que es que el fracaso casi que es algo bueno. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo verle lo bueno al fracaso? Sí, hombre, de acuerdo. No me había puesto a pensar eso, pero eso es, o sea, sí, uno pierde, pero, pero hay algo bueno detrás, o sea, porque es que en ese libro como que las pérdidas de alguna manera terminan teniendo algo como de triunfo, como un triunfo que es como el que pierde una pelea contra un man muy fuerte y queda totalmente destruido, pero él se consuela con un pequeño ojo, pues con un golpe que le dejó al otro en el ojo, Sí. ¿cierto? Porque eso es un gran logro, porque él no tenía forma de darle ni siquiera ese pequeño golpe. Y es eso. En la literatura es cómo usted pierde todo el tiempo si se compara con las figuras de la literatura de hoy. ¿Por qué pierde? Porque no vende lo mismo. ¿Por qué pierde? Porque no le hacen filas de 10 cuadras para firmar un libro. ¿Por qué pierde? Porque no tiene cómo comprarse una casa con las regalías, ¿cierto? Pero por otro lado gana, porque te dicen, vos no sos como ellos. Claro. Entonces uno ahí va ganando, porque va ganando y va ganando, o sea, va ganando por un lado y va perdiendo por el otro. Para mí es ganar. Sí. Para mí, por ejemplo, y yo lo pongo en el plano personal y de mi vida, de verdad, y no de la ficción, es ganar que a mí, o sea, que yo no tenga que ser ese escritor que todo el mundo compra y todo el mundo lleva para la casa pero que no lo leen, porque es que se volvió una moda comprarlos a ellos y tenerlos en las bibliotecas, pero me da una pereza leerlo, no, sino que cuando alguien lo compre un libro de uno es porque lo van a leer. Porque lo van a leer. Es eso, o sea, sería fracasar en la literatura vos no vender muchos libros, pero para mí fracasar en la literatura es vender muchos libros muy malos. Pero que no te lean. Exactamente, o sea, a mí ese tipo de escritores, y lo he dicho ya varias veces, pero es que eso es evidente, y es que ellos no quieren lectores sino compradores. Ellos no quieren pues o si quieren, pero lo que dejan ver es que lo que les preocupa es cuántos libros se han vendido, más es un cuántos, producto cualquiera. Exactamente, o sea, es un producto. Hay otro tipo de escritores que son muy buenos y venden mucho, porque hay de todo. Pues el escritor que más vende en Colombia es García Márquez, ¿cierto? Y eso también tiene que ver algo, porque también se volvió una moda. O sea, si a alguien que no lee nunca le dicen que me diga un escritor, siempre va a decir García Márquez. Siempre va a decir García Márquez. Eso es, y eso no quiere decir otra cosa, que es que él pasó del plano de ser un escritor famoso a ser un famoso. Exacto. Y hablando de eso, hablando de fama, ¿cómo blindarse ante lo que estamos hablando ahora de este mundillo literario, o sea, de lo que hay alrededor del ecosistema del libro, que son las presentaciones, las fiestas, las entrevistas y todo un montón de cosas? ¿Cómo se blinda el escritor para no perder como su esencia ante eso? Sí, es que ese es un problema pues muy, muy grande de la gente que le empieza a ir bien o que le va bien. Y es que yo siempre, o sea, yo cuando empezaron mis libros a salir, yo no iba a presentaciones siquiera. Entonces yo tenía la idea de ese escritor que escribe y que su única tarea es escribir libros. Ajá. Y que ya el libro vea cómo se mueve, pero eso es una forma de pensamiento muy torpe y muy ingenua, porque es que los libros solos no se mueven. Los libros en este tiempo necesitan de quien los muestre, y no cualquiera, el escritor que los escribió. Entonces yo llegué como hasta mi 5º libro y nunca fui a ningún evento, nunca fui a nada. Yo era muy por el estilo de Tomás González. Sí. Hay otro tipo de escritores, que creo que él es el único, que no tienen que ir a nada para vender libros. Pero yo digo que en este tiempo él está vendiendo mucho menos que al principio, porque es que la gente quiere ver también al escritor y lo quiere escuchar y lo quiere tener ahí. Y entonces eso también hace, ya la obra necesita mucho del autor, y eso uno dice,
cuando ya a mí me tocó y me obligaron las editoriales a que por lo menos tengo que hacer tantos lanzamientos y tengo que ir acá y tengo todo esto, pues yo decía, primero que yo era escritor, porque como era tímido, no quería hablar, y entonces que lo que tenía que decir lo decía en el papel, pero se me volteó la papeleta y ahora me toca hablar prácticamente, si es poquito, una vez por semana, y evento, y eso da algo que para mí es muy peligroso, y que uno en algún momento, pues, o para el que quiera ser escritor de verdad, y es que en algún momento uno tiene que controlar eso, porque es que, ¿qué necesita un escritor para ser escritor? Tiempo. Eso te iba a decir. Si usted no tiene tiempo, usted no puede escribir sus libros. Y entonces hay escritores, hay un libro que se llama Escritos para Desocupados, y hay en un lugar de ese libro que es crítica, que tiene una parte para la crítica a la cultura y al mundo del libro, y es hablando del escritor de avión. Imagínese, escritores que escriben mientras el avión está volando, porque es que ese es el espacio libre que tienen. O sea, su tiempo libre está en un avión que va para un evento. No, eso usted, y hay gente que es capaz, yo no sería capaz. Entonces, en cierta medida, uno tiene que tomar decisiones. ¿Hasta qué punto tiene tiempo, pues está dispuesto a ceder a todos esos eventos? Porque es que en el momento que uno diga, no voy a este evento, no voy a esta entrevista, no voy a esto, pues sus libros van a estar con menos lectores. Es eso, entonces es saber jugar con eso. Y a veces las editoriales ya, pues por lo menos las editoriales muy grandes, te empiezan a pedir los libros más rápido, como, hey, te fue bien en este libro, entonces necesitamos otro ya, ¿cierto? Pero eso también depende mucho del escritor. Entonces hay escritores que lees vos, me imagino que ya ni los lees o que leíste en su momento, que son escritores que venden demasiado, pero que cada vez escriben más mal. Sí. Y es porque ellos ya le dieron prioridad a la finca o al carro o a otras cosas que quieren tener, o a el mismo ego pidiéndote, saca libro, que quiero estar otra vez con gente encima diciéndome que yo soy el mejor. Entonces que en mi caso es como que yo en el momento todavía tengo libros represados, porque yo tengo lo que te decía ahora, los libros míos primeros existieron pero ni existieron. Entonces las editoriales empiezan a preocupar, como a interesar por esos libros. Entonces yo puedo escribir paso a paso y con calma los nuevos, mientras mis libros de antes van saliendo, ¿cierto? Pero si hay que mirar bien eso, pues como que no por vender libros tus libros sean más mediocres. Exacto. Si tienes alguna inquietud o sugerencia sobre el programa y nuestros invitados, te invitamos a escribirnos en la sección de comentarios de tu plataforma favorita. A todos los leemos. Esto es A Contraluz, el podcast. ¿Cómo salir del vicio si es que se sale de la escritura? Vos en la conjura de los vicios, ¿cierto? Haces pues como todo un tratado sobre cada uno de los vicios, ¿cierto? Incluso me llama la atención porque ahí, no por hacer spoiler a los oyentes, pero si hay un cuento de un escritor, ¿cierto? Precisamente. Entonces, ¿cómo salir de ese vicio si es que se quiere salir? Pues yo he escuchado cosas, por ejemplo, a mí me contaba hace como 4 días Gilmer Mesa, me decía que él todos los días escribía, pero que no era por otra cosa, que era como una especie de terapia. Sí. ¿Cierto? Así como todos los días, él por la mañana apenas se levanta, tiene que hacer ejercicio. Sin esas dos cosas, su día no va a funcionar. Entonces, yo eso lo entiendo. Sí. ¿Cierto? Ahí termina uno, digámoslo, pues no es la palabra vicio, pero sí termina siendo eso todo el tiempo y lo tiene que hacer. ¿Cierto? Si no él me decía, es que si yo no lo hago, yo me enfermo. Entonces yo ahí lo entiendo. Pero yo sí, y hace parte de la vida. O sea, claro. Escribir y hacer ejercicio hace parte de la vida. Porque es que él me decía que si él no hace ejercicio, la conciencia no lo deja vivir. O sea, yo ¿por qué no estoy haciendo ejercicio? ¿Cierto? No estoy haciendo? Y eso pasa mucho, la mente de nosotros, pues a mí cuando me toca, pues yo también hago ejercicio, pero pues soy muy flojo, pero es que me enferma más, no es que el no hacer ejercicio, sino la mente diciéndome es que usted no está haciendo ejercicio, entonces uno termina haciendo ejercicio obligado. Sí. En mi caso, eso no pasa porque primero, no necesito escribir como terapia,
sea, a mí no me alivia escribir. No siento alivio por escribir, ni siento como que una necesidad por escribir, ni pienso lo que dicen muchos, que es que la escritura lo salva, o que la escritura está por encima de la vida. Sí. Mila Matas tiene un libro donde habla de eso, que la vida es la literatura. Y no hay nada más. No se puede hablar que ciertos personajes solo hablan de literatura y solo son felices si hablan de literatura y solo son felices leyendo o escribiendo. Yo no. O sea, para mí la vida que hago sí está totalmente rodeada de la literatura, claro, y de la escritura y sobre todo de la lectura. Pero si yo algún día digo no escribo más, yo no me voy a deprimir, ni me voy a sentir muy mal. No va a terminar la vida. Ni nada. Es que para mí el escribir es una parte de la vida, tan parecida a cocinar, tan parecida a estar con mi esposa, tan parecida a pasear, tan parecida a tantas cosas muy buenas y a otras no tanto, ¿cierto? Pero eso hace parte de mi vida, pero no es mi vida. Yo mi vida no la centro en la literatura. A mí la vida no se me va a acabar porque yo deje de escribir. Pero yo digo que yo sí siento, lo que yo sí puedo decir que tal vez me costaría mucho es no leer. Ahí sí. Porque no leer ya sea jugar con mi tiempo, porque es que mi vida está pasando, mi vida es leer. Y no lo digo ya por los libros nomás, sino también por un montón de escritos que me toca a mí de jurado. Claro. Que es otra cosa, cuando a vos te empieza a ir bien en algo, pues ya como a evaluar otro, que es otra gran responsabilidad. Leer libros de gente que van a ser los futuros escritores importantes del país. Y entonces es leer y leer y leer todo el día, todos los días, meses. Yo llevaba un tiempo donde me tocaba leer libros todos los días durante casi 6 meses sin parar. Y eso dice, pues agradezco que yo pueda leer. ¿Qué pasará el día que yo diga que no leo? Pues yo creo que sí tendría que buscar una actividad que lo reemplazara. Exactamente. ¿Qué piensas de estas herramientas nuevas, pues nuevas entre comillas, llamadas inteligencia artificial con respecto al tema de la escritura? Pues yo primero te puedo decir que yo de eso no sé nada. Y ahí pues, y no me da como orgullo decir que yo le saco el cuerpo a eso, porque uno siempre termina diciendo a lo que llega nuevo, como intentando resistirse porque no es importante, pero luego uno se da cuenta que es súper importante y que a estas cosas uno no se tiene que resistir, sino saber acoplarse. Con lo que sí yo te puedo opinar es como, ya que hay gente que escribe libros con inteligencia artificial, pues yo digo, ¿qué necesidad? No, porque es que pues es que una máquina haciéndote a vos una novela, pues o con qué cara sale uno a decir o a sentirse orgulloso por algo que te hizo un robot. Pero veo que la utilizan para un montón de cosas, para corregir, para pulir, para eso, pero como que yo conozca el tema de la inteligencia artificial, no. Sí empiezo a ver muchas carátulas hechas con inteligencia artificial, sí siento que se están haciendo partes de libros con inteligencia artificial y uno ve como una especie de robotcito o algo muy, muy ahí que está, y allá ellos, ¿cierto? Allá ellos. Pero yo creo que, pues sí puedo estar equivocado, pero yo no creo que una inteligencia artificial pueda tener el tono, pueda tener las voces, pueda tener como un estilo, o que haga una obra que digamos que me haga un 100 años de soledad, por ejemplo. No veo cómo puede hacer un libro así. Y sobre todo tomar riesgos. Sí, exacto, y que yo creo que de alguna forma se puede ver. Pero pues yo no tengo ni idea, ya hasta te estaba contando que soy jurado de premios, hasta se reirán cuando escuchen esto varios de los escritores que mandaron un libro escrito por inteligencia artificial y yo me lo creí. Pero pues lo que le queda a uno, por lo menos en mi caso, es que yo sé que eso está ahí, pero yo no lo utilizaría como para escribir un libro, porque es que si algo quiere hacer uno, es que lo de uno sea de uno, escrito por uno. ¿Qué piensas de los formatos digitales de los libros? ¿Estás de acuerdo? ¿Pensás que puede convivir perfectamente con los libros físicos? ¿O qué? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me gustan mucho incluso.
Y lo digo es porque o sea, son dos opciones, o lees en papel o lees en el computador, vos escoges, ¿cierto? Ujú. Y tiene unas facilidades, por ejemplo, el libro de papel no tiene unas facilidades que sí tiene el libro digital. Sí. Yo en el libro digital puedo encontrar palabras que yo busque, que no, a mí me tocaría en un libro de papel empezar a pasar páginas. Ajá. Acá es que yo quiero encontrar una parte donde dice casa perdida y yo pongo casa perdida y ahí me aparece y me lleva directamente a la página. Ese tipo de libros digitales también son muy importantes en libros académicos, ¿cierto? Y uno los empieza a necesitar más porque es que te ahorran un montón de cosas. Incluso yo escribiendo una novela que escribí, yo necesitaba de un libro de otros libros y a mí mi papá fue y me hizo en la biblioteca unas imágenes, unos escáneres y yo sabía tan poco de tecnología que yo intentaba buscar la palabra pero no me encontraba nada porque era imagen y no era... Ah, y no, hijo de y no madre. eran letras, pero es eso. Y entonces esa es la ventaja de que cuando vos lees libros digitales vos tenés muchas ayudas. Y hay momentos que, bueno, yo digo que es que el libro en papel tiene algo muy bueno y es que si yo me siento a leer un libro, pues yo me quedo en el libro. Pero cuando vos lo estás leyendo en el computador hay una tentación y es que voy a abrir el WhatsApp, voy a Sí, mirar una red social y empiezo como a moverme por muchos caminos y dejo de leer como una el libro dispersión porque ahí. sí, es como si el libro tuviera propagandas. Entonces yo estoy Eso. leyendo el libro y salieron a propagandas y a comerciales, entonces el comercial es que me metí a Instagram. Entonces es eso, uno en el libro de papel pues está en el libro. Exactamente. Hablando de esa experiencia en México, algo para rescatar de tu estancia en México. Pues para rescatar muchas cosas. Una, lo que hablamos ahora del tiempo. Ujú. Tuve tiempo para escribir. Segundo, descubrí que la academia que yo tanto le corría, que yo decía que la academia para qué y que la academia, que un escritor que tuviera academia, pues terminaba escribiendo como se escribe la academia, Ujú. y descubrí que era todo lo contrario. O sea, yo estuve en la academia, pues en el área de literatura, pero ahí conseguí muchísimas lecturas, incluso las lecturas que yo conseguí ahí hicieron que se escribieran libros, o sea, Sí. me dieron ideas de libros. Por ejemplo, hay un libro que se llama El asco de Horacio, se me olvida. Bueno, El asco, Ujú. eso es de Moya. Bueno, se me olvida, pero se llama El asco y ese es un libro que me dio la academia y bueno, y como ese muchos, el que te dije ahorita de escritos para desocupados me sacó de la cabeza la idea de que el ensayo era eso rígido, académico, que es más un artículo de revista y no. Y me mostró que el ensayo era ese juego que podría ser como pues se puede leer como si fuera un cuento, Como si. o si fuera sí, Montaigne, un montón de textos que uno dice, yo llegué a ellos y no hubiera llegado si yo no hubiera estado en la academia. Claro que uno dice, esto se podía hacer, ¿cierto? Claro, claro. Y sí, te llegan autores, te llegan textos, te llegan miles de cosas que acá no me hubieran pasado. Aparte, pues si yo me quedo en Colombia, pues yo no hubiera escrito un libro sobre México. Y ese Exacto. libro sobre México no se hubiera ganado el premio latinoamericano Sergio Galindo, o no hubiera escrito Bebestiario porque es que eran borrachos mexicanos y un montón de cosas. O sea, son cosas que pues tal vez hubiera podido haber escrito otra cosa si no me hubiera ido, o no he escrito nada, o libros mejores que los que hice por irme, pero eso es como la experiencia, pues, que fue muy buena y también es muy buena en la parte académica, y es que pues me quité el prejuicio de que un escritor puede tener academia, y además pues pude estar en un lugar donde me pagaban por estudiar, y eso Exacto. es. Y eso yo creo que es lo mejor eso sería el escenario ideal, que a uno le Claro, paguen por estudiar. si vos querés estudiar una maestría aquí en Colombia o un doctorado, pues tenés que tener algo de plata para pagar, o algo no, mucha plata para pagar. Sí, mucha. Allá vos te pagan por estudiar. Qué nota. Ahora que están tan de moda las etiquetas, ¿vos te consideras un escritor que trabaja las escrituras del yo o te consideras algo distinto? Pues haciéndole caso como a esas etiquetas de hoy en día.
Pues es que yo no creo que no haya, que son muy poquitos los escritores que el yo no esté en lo que escriben, ¿cierto? Ya unos con una, pues en mayor o menor medida. En lo que yo creo es que el yo en mis libros siempre ha estado, pero pasa algo curioso. Vos ahorita hablaste del fracasador y ahí hay un yo muy patente porque se llama Como Yo, David Betancourt. Y eso es un juego muy intencional y como provocador, como yo quiero que el lector se ofenda. ¿Cómo se ofende? ¿Cómo se ofende? Dice que man tan creído, ¿cierto? Porque es que dice que es el mejor escritor, que tal cosa, ¿cierto? Porque Claro. el lector cree que ese yo, ese nombre David Betancourt, termina siendo David Betancourt el que está hablando con vos. Y no. Pero No, entonces, es el por más, personaje. claro, por más que se llame Como Yo, no es yo. Pero pasa algo, que con los demás libros, donde hay personajes que de verdad están muy cercanos a mí, que son historias muy, muy, muy pegadas a lo que a mí me pasaron, donde los personajes prácticamente son yo, nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque se llamaban de otra forma. Entonces, ese es el juego de la autoficción. El juego de la autoficción es utilizar ese nombre propio para molestar, para incomodar, para otra cosa. Pero no quiere decir que porque el personaje se llame como uno, es uno o muy uno, y menos los otros que no se llaman como uno. ¿Sí me entiendes? O sea, los Exacto. otros personajes que se llamaban Pepito Pérez o Camilo o Mauricio, como quisieran, terminan estando más cercanos a mí que el que se llama David Betancourt. Pero esa literatura del yo también a veces ni siquiera es el nombre, sino lo que rodea el nombre. Es decir, el mundo donde vos lo ubicás. Los personajes de Gilmer Mesa no se llaman Gilmer y a veces hasta hay distancias con el narrador que no parece Gilmer, Exacto. pero vos ves el yo porque es que están en Aranjuez, por ejemplo, porque están los epígrafes son de los amigos de él, alcohólicos. Entonces vos vas a empezar a identificar un mundo que está muy cercano al autor y esa es una literatura también muy del yo. Exactamente. Ahorita nos hiciste un adelanto, pero quisiera como que lo profundizáramos más ya para ir finalizando, y es ¿qué se viene? ¿Qué proyectos tenés? Así como a muy corto plazo que puedas contarnos. Listo, no, pues en este momento acabo de salir hace 4 días de Bestiario, ¿cierto? Ese es el que yo le tengo que meter toda la ficha porque es que es el libro que me va a poner a andar por Colombia todos estos días y a moverme por toda parte porque es como mi caballito de batalla. ¿Hay alguna diferencia con la edición anterior o...? Sí, es que prácticamente es otro libro. Porque lo que pasa es que salen 2 cuentos que estaban, pero entraron 3 distintos, pero de esos 3 son 2 que venían de otros libros y uno que estaba por ahí afuera, pero además los cuentos son totalmente intervenidos, pues ya les jugué mucho, ya les cambié cosas, me puse a hacer, bueno, prácticamente hay una reescritura. Sí. Y además hay muchos guiñitos por ahí, jueguitos, muchos insultos a escritores colombianos, muchas cosas ahí como molestando, y se le agregaron muchas cosas. Entonces es un libro que es igual pero distinto. Entonces ese es lo de Bestiario. Pero ahora estoy pues escribiendo un libro, pero más que todo leyendo para escribirlo. Entonces claro, es un libro que tiene que ver mucho. Sí, como que yo antes me ponía a fortalecer mucho el argumento, o sea, lo que iba a contar, la trama, pues. Sí. Pero ahora ya es como nutriendo el libro, que me imagino que así escribe Vilamata, así es que se tiene que llenar de información sobre el tema. Y es sobre un tema de el personaje en relación, los personajes en relación con el autor, o sea, los personajes como revelándosele al autor. Uy, de alguna forma, y sobre eso pues se ha escrito muchísimo. Sí. Entonces tengo como una lista como de 40 libros que estoy leyendo, pues que voy a leer. Ajá. Y sí, ahí le vamos dando de a poquitos, pero esa es como la idea como del libro, y tengo una novela inédita que esperemos que le den permiso de salir. Que esa es la que hace parte de la... Exactamente. Esa es la que hace falta, y esa es como...
pues es una novela que cuando ojalá salga, porque yo sé que va a dar de qué hablar, porque es que es una novela que, pues yo no lo he visto una novela así en Colombia, no lo he visto, y es que yo creo que es lo que mucha gente, un día Juan Diego Mejía, el escritor, que yo decía lo que muchos querían decir. Y eso es muy cierto en alguna forma, y es que mucha gente piensa muchas cosas, pero no las dice, incluso en política y en todo, para no quitarse seguidores o lectores. Y para no incomodar a ciertas... Sí, a ciertas élites, digámoslo así. Y entonces yo lo que hice es que como que si yo pienso algo y yo soy escritor, ¿por qué no lo voy a decir? Entonces ahí fue donde me salió esa novela, y esa novela es como... esa fue la tesis de mi doctorado, y lo llaman como poética del insulto. Uy, qué nota. Y es una novela que todo el tiempo está brincando, insultando, incluso a la propia editorial que yo pienso que lo va a publicar. Entonces es un juego que va a ofender a mucha gente, pero que pues para mi forma de ver, yo creo que es necesario un libro así, a ver si más gente se anima a escribir libros de verdad provocadores. Exacto, y esa es otra pregunta que se me acaba de ocurrir, que no la tenía, pero que se me acaba de ocurrir, y es eso, o sea, ¿cómo, digamos, no sé, si te molesta cuando la gente te etiqueta diciéndote como que, es que vos haces reír mucho, vos haces unos cuentos muy charros, pero que en el fondo la verdad es que son unas reflexiones súper profundas detrás de ese supuesto humor, o sea, ¿cómo desligarse de es que yo no quiero hacer reír, o sí quiero hacer reír, pero lo que quiero es que la gente reflexione? Bueno, primero, yo no sé ni siquiera si quiero hacer reír o si quiero que la gente reflexione, o sea, pero lo que sí yo sé es que yo no escribo pensando en esas cosas, pero, y tampoco sé, y sí sé que o sea, yo no me preocupo ni me da rabia que la gente me diga que yo solo escribo para hacer reír, pero pues estoy en desacuerdo totalmente, porque es que yo no escribo para que otro se ría. Sí, para que otro se ría, o para que digan cuando empiece la crítica sobre el libro, a que el libro uno no para de reírse, o qué risa tan tremenda, porque es que eso no es forma de hacer crítica sobre un libro. Lo que sí yo te puedo decir es que yo sí le meto toda la cabeza a la escritura. A mí no me toca escribir como escriben otros, que es como que les fluye. A mí como te lo he dicho ya en todo este rato, a mí se me complica un montón, y es porque yo le meto demasiada cabeza, pero demasiada cabeza, para que eso que escriba y que hace reír y que hace pensar y que hace algunas cosas sea hecho que esté escrito se sienta tan espontáneo, y es porque tiene un trabajo muy teso detrás. Entonces es eso, yo no me preocupo por eso, pero yo sí contesté por ahí una vez que yo no soy humorista, y eso sí lo tengo muy claro. Yo no soy ni humorista, yo no soy ni comediante, yo no quiero hacer reír a nadie, y mi interés total en mis libros es la literatura. Exacto. Y eso es a lo que yo le meto como todo el pulso, a la literatura. Y si se ríen leyendo mis libros, eso lo decía Fontana Rosa, que él decía, si alguien se ríe, me dice que se rió leyendo mis libros, pues maravilloso, pero mi intención era contar una historia. En la mía es contar una historia, pero también que la literatura esté ahí, y que cuando digo literatura es que mis lecturas estén ahí, y que mis críticas y que mi forma de ver la literatura y el mundo se vea ahí. Pues no, David, qué conversación tan fluida, tan bacana la que hemos tenido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si quieras agregar algo para los oyentes del podcast. No, Mauro, a vos te agradezco un montón por la invitación, por fin, porque nos íbamos a encontrar, no se pudo después encontrar, luego por internet, luego que no, y vea, aquí estuvimos hablando y bien parchado y todo. Muchas gracias, hermano. Cuéntale a tu gente sobre A Contraluz. Califica nuestro podcast en Spotify. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y comparte nuestros episodios. Esto es A Contraluz, el podcast.
te gusta el rock, visita y escucha www.lazonagrisrock.com con todos los sonidos y las épocas del rock. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. Ahí lo tenían ustedes, pasó David Betancourt por nuestro podcast A Contraluz. A David, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, que sean muchos éxitos más para este gran escritor de la cosecha colombiana y antioqueña. Bueno, en nuestra sección ¿Sabías qué? Como les adelantamos, como les hicimos el spoiler en el capítulo pasado, vamos a tener un fragmentico de uno de los cuentos de Bebestiario, que es el libro más reciente del cual David ya nos habló y que pues ya está en librerías y que pues les dejamos la inquietud para que ustedes lo consigan y lo lean. Así que entonces David nos regala un pedacito de uno de los cuentos de Bebestiario en ¿Sabías qué? Bueno, este es un fragmento de un cuento del libro Bebestiario. A Vaguito en los meses en México se le soltó la mano, se le excitó la imaginación. Su novela era tan extensa como En busca del tiempo perdido, que en la edición que él había traído tenía 3031 páginas, ni más ni menos. ¿Para qué más? Una semana atrás la novela había alcanzado 1225, las mismas de Guerra y Paz. 2 días después iba volando el hombre o la musa se la estaba escribiendo, llegó a 1488, como Los Miserables. Al día siguiente es que estaba suelto Vaguito, inspirado, a 1560, como El hombre sin atributos, y en 2 o 3 días duplicó el número, 3031 páginas. ¡Qué hijueputa desparche! El Ovidio, el Horacio y yo las contamos mientras Vaguito estaba sacándole sangre a la botella. ¿Y todo es sobre el licor?, preguntó el Ovidio. ¿O le metes erotismo, terror, violencia, superación, no sé, ligerezas estilo no Azara o Vacillo Clinker, tonterías tipo Don Héctor, falsas profundidades tipo La Pili Quintada, chistecitos flojos tipo David Betanculo, chumbimba venteada tipo Pose Franco, algo ameno, algo leíble, sobre el trago, Ovidio, sí, sobre personas que superaron la enfermedad del licor, como yo, dijo Vaguito y se empujó otro chorro. Y lo mejor es que en el proceso de escritura aprendí que cuando uno bebe debe saber frenar para no desbocarse y que el que nada bebe, nada teme. En nuestra serie Huellas de Tinta, seguimos hablando de libros y literatura con nuestros invitados. Esto es A Contraluz, el podcast. Y si ustedes llegaron hasta aquí, pues les agradecemos mucho porque sabemos que este capítulo duró un poquitico más, pero queríamos ya terminar la charla tan amena que tuvimos con David. Así que les agradecemos, los invitamos a que difundan el podcast si les gusta, compártanlo, denle like a los capítulos, síganlo en Spotify. Si nos quieren hacer algún comentario, sugerencia, no sé, proponernos alguna invitada, algún invitado, también lo pueden hacer. Suscríbanse al canal de YouTube para que les notifique pues de los nuevos episodios. En fin, compartan estos contenidos para seguir teniendo pues esta motivación y obviamente seguir trayendo gente interesante aquí a Contraluz, que se convirtió ya en un podcast literario. Pensábamos abrirlo más, pero bueno, se nos está convirtiendo en un podcast literario y bueno, eso está muy bien. No nos choca para nada. Agradecemos entonces y los invitamos para que muy pronto esperen un nuevo invitado, una nueva invitada, no sé, vamos a ver, aquí al podcast A Contraluz, donde seguimos hablando de literatura y libros. Así que muy pronto por aquí nuevamente en otro capítulo de A Contraluz. Chao, permiso. A Contraluz, el podcast.